Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta es la única fuente de ingresos y los miembros serán mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos. Como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 291. Sin Madara, eso es lo que realmente importa. ¿Ves a una persona? Ans estaba desconcertado. Aunque Amegakure no era fuerte, en los últimos años no habían producido ningún nin desaparecido particularmente peligroso o digno de mención. Los ordinarios con los que su aldea podía tratar por sí mismos. No era algo que requiriera la intervención personal de Kyoichi. E incluso si hubiera capturado uno en el camino, ¿por qué molestarse en traerlo aquí en persona? Se puso de pie, la curiosidad parpadeando en su rostro mientras miraba a Kyoichi. Al momento siguiente, el pergamino se desplegó y desde el interior se elevó una figura blanca pálida. Todo su cuerpo estaba atado por enredaderas, y el chakra dentro de él, en el instante en que se formó, fue disuelto por las enredaderas infundidas con senjutsu. Debido a esto, nunca había logrado liberarse. Aunque Ans no era médico, hacía mucho tiempo que se había trasplantado un saco de veneno a sí mismo y, por lo tanto, poseía cierta experiencia en anatomía humana. Además, con algo como esto, ni siquiera necesitabas conocimientos especializados para ver lo antinatural que era. Esta cosa, claramente no era humano. Frunció el ceño. ¿Un Kekkei Genkai? No, no del todo. Se parece más a... Más como que... Jiraiya, por supuesto, ya lo sabía. Las células de Ashirama. Pero, como Ans no sabría los detalles, deliberadamente se hizo el tonto. Ans pensó durante un largo rato antes de finalmente decir. No puedo decirlo con certeza, pero me recuerda un poco al primer Hokage, aunque también muy diferentes. Sus instintos le dijeron que esto estaba conectado con el primero de alguna manera. Pero, ¿de qué manera? No pudo hacer la conexión. ¿Y cuál era el punto de mostrárselo? Desconcertado, Ans levantó la vista. Como ves, es una forma extraña de duplicado. Ahora puedes verlo claramente, pero cierra los ojos y trata de sentirlo. Kyoichi activó el jutsu, activando la habilidad de ocultación de Setsu Blanco. Ans cerró los ojos para sentir, y en cuestión de segundos, los abrió de golpe, mirando a la criatura en estado de shock. Nada. No podía sentirlo en absoluto. Y, sin embargo, estaba justo frente a él. Si tal ser tuviera la fuerza, sería el asesino perfecto. Ahora Ans entendía por qué Kyoichi había venido. ¿Cuántos de estos existen? No puedo decirlo con certeza. Pero ya me he encontrado con 3. 2 destruidos, este todavía vivo. Su origen se remonta al primer Hokage, pero sus habilidades son completamente diferentes. Dado que Ans comprendió la situación tan rápido, Kyoichi no se molestó en desviarse. Había venido a buscar cooperación, y sin compartir una medida de verdad, no habría fundamento, ni sinceridad para tal alianza, no tendría sentido seguir hablando. Ans se quedó en silencio durante mucho tiempo. Tales seres, para cualquier aldea, representaban una tremenda amenaza. Y como Kyoichi se lo había traído, estaba claro que no eran creaciones de Konoha, sino de alguien completamente diferente. Eso en sí mismo era inquietante. Aparte de Konoha, ¿quién más podría haber tenido acceso al legado del primer Hokage? Solo después de varios largos segundos Ans habló. Dime qué pasó. Tengo la sensación de que esto va a ser alarmante. Por supuesto. Kyoichi relató lo que había sucedido en Kirigakure. Al principio, Ans no pensó mucho en eso. Pero cuando escuchó que incluso el tercer Mizukage y Yagura habían sido manipulados, su expresión finalmente cambió. Eso no era un asunto menor, esos eran shinobi de nivel Kage. Yagura, en particular. Aunque nunca se declaró oficialmente, todos sabían que estaba listo para tener éxito como el próximo Mizukage. Y, sin embargo, estos dos, uno tras otro, habían caído bajo tal control.
Si incluso un Kage podía ser atrapado, ¿qué esperanza tenía alguien más? Si estos titiriteros sombríos no se controlaban, todo el mundo Shinobi pronto se convertiría en su juguete. Viniste a mí, lo que significa que sospechas que sus ojos también están puestos en alguien aquí, Nagato, ¿verdad? El Rinnegan. Se dice que una vez perteneció al sabio de los 6 caminos, el más misterioso de los 3 grandes jutsu, es natural que atrajera su mirada. Incluso sin que Kyoichi lo dijera directamente, Ans lo entendió. Reflexionó sobre ello durante varios segundos, sopesando los pros y los contras, y finalmente habló. El vínculo de Amegakure con Konoha está fuera de toda duda. Personalmente, apoyo darle a Nagato una mayor protección. Pero, también tendrás que discutir esto con él. Hablar con un hombre perspicaz es refrescante, no hay necesidad de acertijos. Entonces hagámoslo. Jiraiya, al escuchar esto, inmediatamente se fue, pero Kyoichi lo enganchó con una mano. ¿Cuál es la prisa? ¿Sabes siquiera si un Setsu blanco podría estar al acecho cerca? Tomado por sorpresa, Jiraiya se congeló. No, él no lo sabía. Ya veo. Supuse que Konoha ya tenía alguna forma de contrarrestarlos perfectamente. Pero parece que solo tú posees los medios. Si no se puede enseñar ampliamente, entonces eso es aún más problemático. Ans suspiró. Un enemigo indetectable por los sentidos ordinarios era nada menos que una pesadilla para un pequeño pueblo como el suyo. Cuanto más lo pensaba, más Nagato se sentía como un carbón caliente en sus manos, el Rinnegan era tentador. Pero si no podían protegerlo, mejor sacarlo rápidamente. Reflexionó por un momento antes de decir, espera aquí. Haré que Yaiko se una a nosotros. Ha estado ayudando a administrar los asuntos de la aldea, su voz también importa. Eso sería lo mejor. En poco tiempo, llegó Yaiko. Ans le dio el resumen, y el rostro de Yaiko inmediatamente cambió a través de una tormenta de emociones. Estos últimos meses lo habían madurado mucho. Con más experiencia en liderazgo, diplomacia y gobierno de aldeas, su visión y juicio se habían agudizado. Así que comprendió al instante lo que todo esto implicaba. Amegakure no tiene medios para defenderse contra este tipo de ocultamiento. Estoy de acuerdo, es necesario que Nagato vaya contigo a Konoha. Kyoichi-sensei, por favor, te lo ruego, manténlo a salvo. Yaiko se inclinó profundamente. Sin dudarlo, decidió confiar la seguridad de Nagato a Konoha. Excelente. Con eso resuelto, podemos pasar al siguiente asunto. Esto concierne a los negocios, la mirada de Kyoichi se endureció. En cuanto al que está detrás de todo esto, probablemente lo hayas adivinado. Pero déjame dejarlo claro. De la inteligencia actual de Konoha, la mente maestra es, con toda probabilidad, Uchiha Madara. Y los ojos de Nagato, muy probablemente le pertenecían. Kyoichi habló. Ans se sorprendió, aunque no del todo sorprendido. Lo había considerado antes. Además de Konoha, el único otro hombre que podría haber obtenido las células de Hashirama era el propio Madara. Nadie más podría haber herido al primero Kage. Pero lo que sí lo sorprendió fue que el Rinnegan de Nagato podría no ser el suyo. ¿Qué? ¿Los ojos de Nagato son los de Madara? Imposible, los ha tenido desde la infancia. Yaiko fue la primera en protestar. No desde el nacimiento. Más exactamente, fue después de esa extraña invasión de casa por parte de un supuesto shinobi de Konoha. ¿Me mencionaste eso, no? En ese entonces, Nagato no tenía el Rinnegan. Se podría explicar como un despertar repentino provocado por un trauma, pero, Kyoichi sacó un libro, serio. Un descendiente de Uzumaki, cuyo cuerpo era incluso más débil que el promedio. ¿Te suena bien? El libro era un simple registro del clan Uzumaki, destinado a los ojos de Yaiko. Lo leyó detenidamente y luego se quedó en silencio. El Uzumaki. Sí, había oído hablar de ellos. Pero su famosa vitalidad, su poderoso físico, Nagato no había mostrado nada de eso. Tal vez porque creció vagando, desnutrido, a mitad de camino, la voz de Yaiko vaciló. Él mismo no lo creía, y mucho menos esperaba que alguien más lo hiciera. Ans agitó una mano. Suficiente. No importa si son de Madara o no. Lo que importa es asegurarse de que nunca los reclame. Exactamente. Los Rinnegan, Madara, nada de eso nos importa realmente. Lo que más importa, es que Madara nunca regresa. Capítulo 292. Una discípula que solo ve a su superiora, no a su maestra. Para alguien como Madara, ya desaparecido del mundo, el mejor resultado habría sido permanecer enterrado bajo la tierra. Pero ahora que había resurgido para provocar problemas, todos se sentían incómodos, incluso ansiosos, incluido Ans. Después de todo, era una leyenda viviente.
En ese entonces, el único que podía enfrentarse a Uchiha Madara era Senju Hashirama. Pero Hashirama había fallecido hacía mucho tiempo, y ahora reprimir a Madara nuevamente no sería tan simple. En este momento, Ans incluso se encontró esperando que los ojos de Nagato realmente pertenecieran a Madara. Por ahí. Al menos podían consolarse con la idea de que Madara ya no ejercía la fuerza que una vez tuvo en su apogeo, y que incluso la generación más joven aún podría tener la oportunidad de derrotarlo. O tal vez. Después de tantos años, incluso alguien como Madara no pudo escapar de la erosión del tiempo. Tal vez no había muerto, sino que había envejecido y se había marchitado, su fuerza ya no era lo que era, porque de lo contrario. Madara Uchiha en su mejor momento era una fuerza tan abrumadora que no dejaba lugar a la esperanza. Yahiko, sin embargo, parecía más tranquila. Para él, el nombre Madara era solo una leyenda, una figura de la historia. No llevaba nada de la presión sofocante que sentían aquellos que realmente habían vivido la era Senju Uchiha. Para él, Madara era algo que solo había aprendido a través de libros e informes de inteligencia. Y entonces. Era más estable que Ans. Las intenciones de Kyoichi ya estaban claras. Unir fuerzas para eliminar a Uchiha Madara. No solo sus dos aldeas, sino todo el mundo shinobi se unió, para eliminar primero a Madara del tablero. Ans acompañó a Kyoichi a buscar a Nagato. Nagato estaba con Konan. La mayor parte del tiempo, Konan estaba más ocupado que Nagato. Su jutsu de papel era invaluable, ya sea para fabricar etiquetas explosivas o para comunicarse. Además, ahora se desempeñaba como maestra en la academia, supervisando todo su plan de estudios. Sus días estaban llenos, y solo recientemente había tenido un raro descanso. Por eso, cuando Kyoichi llegó, fue recibido por el rico aroma de la carne hirviendo. Huele maravilloso, Konan. ¿También me hiciste una porción? ¿Eh? Kyoichi-kun, ¿qué te trae aquí? Konan asomó la cabeza, vestida de manera informal en casa. Al ver a Kyoichi, su rostro se iluminó de sorpresa y deleite. Ella lo saludó calurosamente, solo entonces notó que Jiraiya estaba detrás de él. HMPH, algunas personas solo tienen ojos para Kyoichi. Ni siquiera ven a su maestro, suspiró, tal es el destino de nosotros, los amos. Sensei. ¿Qué estás diciendo? Konan se quedó sin palabras. Verdaderamente, ella simplemente, no lo había visto. Pozo. En comparación con la altura, la apariencia y la presencia de Kyoichi, Jiraiya no fue exactamente el primero en llamar la atención. Ella dio un pequeño TSK y optó por no complacer su mal humor. Sensei. Ans-sama. Kyoichi. Nagato saludó a cada uno de ellos. Como todos aquí ya estaban familiarizados, una reverencia y cortesía fueron suficientes antes de que el grupo se relajara rápidamente. Especialmente con las bromas alegres de Jiraiya y Konan, la atmósfera se calentó de inmediato. Jiraiya inmediatamente se dirigió hacia la cocina. Después del largo viaje, realmente tenía hambre, y el olor a carne solo lo empeoró. Kyoichi no se apresuró a hacer negocios. Charló casualmente con Nagato, mientras usaba en silencio un clon y un chakra sabio para sondear debajo de la tierra. No hay rastro de Witesetsu. ¿Cómo es? Ans, sintiendo el flujo de chakra de Kyoichi, supuso que estaba escaneando el subsuelo. Kyoichi sacudió levemente la cabeza. Nada por ahora. No puedo decir si estuvieron aquí antes, pero al menos esta área está libre de espías. Eso es un alivio. Ans dejó escapar un suspiro. Si su enemigo se hubiera vuelto lo suficientemente audaz como para infiltrarse incluso aquí, no sabría qué decir. Nagato estaba desconcertado, pero guardó silencio. Simplemente miró, esperando que Kyoichi y Ans se lo explicaran por su cuenta. Si no lo hicieran, bueno, eso estuvo bien. Cuando llegara el momento, aprendería lo que necesitaba. Y si aún no era el momento, entonces claramente no estaba destinado a saberlo. De cualquier manera, Yahiko nunca lo traicionaría. ¿Se lo decimos? Yahiko miró hacia Kyoichi. Kyoichi asintió levemente. Yahiko luego expuso cuidadosamente toda la situación. Konan, escuchando todo desde la cocina, abandonó su cocina para salir y escuchar, dejando que Jiraiya se ocupe de la comida. Cuando terminó la historia, el propio Nagato mantuvo la calma, pero Konan habló primero. Si tan solo Kyoichi puede detectar sus movimientos, entonces apoyo enviar a Nagato a Konoha. Si se queda en Amegakure, todos podrían estar en peligro. Estoy de acuerdo. Yahiko asintió con firmeza. Nagato se quedó en silencio pensativo. Desde la cocina, Jiraiya revolvió la olla, agregó un poco de agua y luego asomó la cabeza. Creo que no se trata solo de Nagato. Ustedes dos también están en peligro. Madara puede ser viejo, pero su habilidad para controlar a los demás es formidable.
¿Quién puede decir que no los manipulará a los dos? Esto. Yaiko y Conan intercambiaron miradas. Fue una posibilidad real. Conocían el carácter de Nagato mejor que nadie. Si alguno de ellos fuera tomado como rehén y Madara exigiera un intercambio, Nagato no dudaría en sacrificarse. Esa era una debilidad que esperaba ser explotada. Todavía. Si bien Amegakure podría funcionar sin Nagato, no podría prescindir de Yaiko y Conan. Especialmente en este momento crucial. Si se iban, tanto la aldea como la incipiente alianza de aldeas más pequeñas se verían sumidas en el caos. Incluso Ans no podía asentir tan fácilmente ahora. La habitación se quedó en silencio. ¿No hay otra manera? Nagato no ocupa ningún cargo oficial en la aldea. Pero Conan y yo sí, y en este momento Amegakure no tiene a nadie más que ocupe nuestros lugares. Yaiko finalmente habló. Él era el más adecuado para abordarlo. Está bien. Explicaré los métodos de control de Madara en detalle. Deberías poder prepararte contra ellos. Utiliza principalmente Genjutsu, a veces complementado con una especie de talismán, posiblemente atado al corazón. Kyoichi expuso toda la inteligencia que había reunido. Yaiko y Conan escucharon atentamente. Al final, Kyoichi agregó: si no te importa, puedo enviar un escuadrón Niga aquí. Si caes bajo Genjutsu, podrán detectarlo instantáneamente y ayudarte a liberarte. Sin objeción. Ans estuvo de acuerdo sin dudarlo. Aunque muchos asuntos en Amegakure no pudieron ser revelados a Konoha, nada de eso superó la supervivencia de la aldea. En cuanto a la sospecha de que Kyoichi podría estar fabricando todo esto. Basado en sus tratos, Ans pensó que no. La fuerza de Kyoichi era demasiado grande para que necesitara trucos tan insignificantes. Con subordinados como Uitesetsu, mantenerlos ocultos era mucho más beneficioso que exponerlos. Y además, la situación en Kirigakure era imposible de fingir. Cualquiera podría confirmarlo después. Nagato finalmente habló, solo una línea. Entonces iré a Konoha. He querido verlo por mí mismo. Como portador del Rinnegan, siempre había recordado el consejo de Jiraiya. Proteger sus ojos con precaución. Por eso, durante la época de Dance, nunca se había atrevido a acercarse a Konoha. Pero ahora Dance se había ido. Con Kyoichi al timón, había menos que temer. Y además, Nagato tenía curiosidad. Konoha, bajo el liderazgo de Kyoichi. Bien podría ser el modelo que todo el mundo shinobi seguiría algún día. Capítulo 293. ¿Quién es el verdadero tirano local? Nagato estuvo de acuerdo, y tanto Yaiko como Conan dieron un suspiro de alivio. En cuanto a su propia seguridad. Los dos no se preocuparon demasiado. En su opinión, mientras permanecieran dentro de Amegakure, no habría ningún peligro importante, y además, Kyoichi incluso estaba enviando gente. Estaban familiarizados con las habilidades del clan Iga. Aunque esto significaba que parte de los secretos del pueblo podrían quedar expuestos, para ser honesto. Con la fuerza y los estándares actuales de Konoha, Amegakure no tuvo más remedio que aprender de ellos. Muchos de los llamados secretos realmente no significaban mucho en comparación con lo que Konoha ya poseía. Ans también estuvo de acuerdo después de una cuidadosa consideración. En este momento, Amegakure. A pesar de que se había acercado a Sunagakure, tenía perfectamente claro quién era el verdadero jefe en este círculo, toda la red de la Alianza Shinobi se había unido con Konoha en el centro. ¿No era obvio de un vistazo quién era el primero y quién el segundo? Además, en esta última guerra mundial Shinobi, Konoha había logrado lo que una vez soñó hacer. Con la fuerza de una sola aldea, habían derrotado a todas las demás aldeas importantes. Sí, sucedió en etapas, y no las 5 aldeas atacaron a la vez, solo 3 atacaron simultáneamente y su intensidad varió, pero en general, el poder de Konoha ahora no tenía parangón entre las 5 grandes aldeas. Nadie podía dudar de eso. Seguir el ejemplo de Konoha era el único camino adecuado. Sin embargo, cuando se trataba del clan Iga, todavía tenía una pregunta. Kyoichi, he visto de primera mano lo terriblemente bien que estas criaturas pueden esconderse. Déjame preguntarte algo un poco delicado. ¿Pueden los Byakugan verlos? Ans preguntó con cautela. Kyoichi negó con la cabeza. Su ocultación es demasiado fuerte. Ni siquiera los Byakugan pueden distinguirlos perfectamente. Creo que su red de inteligencia en Amegakure ya debería saber sobre ciertos incidentes en Konoha, ¿verdad? ¿Te refieres al asunto de Uchiha? Yaiko no pudo evitar soltarlo. Pero, eso se debía a que confiaba en Kyoichi lo suficiente como para hablar con franqueza. Exactamente. El conflicto interno de Uchiha fue causado esencialmente por estas cosas que provocaron problemas detrás de escena. En ese momento, el escuadrón Anbu que asigné a la vigilancia incluía a un usuario de Byakugan.
explicó Kyoichi. No entró en muchos detalles, pero con las capacidades de inteligencia de Amegakure, Ans y Yaiko podrían reconstruir fácilmente el significado. Después de pensarlo un momento, Ans dijo. Entonces, después de que esos Uchiha fueron tomados, ¿fueron trasladados a la Tierra del Agua? Sí. Kyoichi asintió levemente. Ans exhaló lentamente. Eso significaba que Madara había asegurado un lote sustancial de Sharingan. Puede que la calidad general no sea la más alta, pero definitivamente tampoco lo fue. Muy problemático de hecho. Pero aún más crítico fue esto. Si tanto el Byakugan como el Sharingan eran inútiles contra el ocultamiento de estas criaturas, entonces eso en sí mismo era aterrador. Disminuyó en gran medida el valor del Byakugan. Todavía. Ya hemos comenzado a estudiarlos. Creo que pronto tendremos resultados. Kyoichi bromeó con una sonrisa. Deberías agradecer a Yaiko y a los demás, sin esta relación, para Amegakure contratar un escuadrón como este costaría al menos el precio de una misión de rango S. Después de todo, en la actualidad, somos los únicos en el mundo shinobi que dominamos esta técnica. ¿Pagar para que la gente espíe a nuestro propio pueblo? Ans casi quería ahogarse. Pero, pensándolo bien, no estaba mal. Una técnica monopolizada por un pueblo siempre tenía un alto precio. Una tarifa de rango S podría incluso ser baja. De hecho, sospechaba que cuando Kyoichi dijo pago de rango S, se refería a por persona, no a todo un escuadrón. Muy bien, los asuntos están resueltos. Ans-sama, estoy seguro de que debes estar muy ocupado. En ese caso, no te molestaremos para que te quedes a cenar. ¿No crees, como líder de esta aldea, no es razonable que me quede a comer? Ans espetó. Maldita sea, esto era Amegakure, no Konoha. Sin embargo, este mocoso actuó como si fuera el tirano local aquí. ¿No acabas de trasplantar un saco de veneno? Vaya. Derecha. Lo había olvidado. Ans se quedó en silencio, luego finalmente suspiró. Bien, me iré. Nagato yendo a Konoha no es un problema, pero si alguna vez me entero de que lo obligaste a hacer algo en contra de su voluntad, tengo los medios para hacer sangrar a Konoha. Tenga la seguridad. Buen viaje, no te veremos. Kyoichi lo despidió casualmente. Yaiko y Nagato se quedaron allí, sin saber muy bien cómo intervenir. Estos dos, eran realmente algo. A pesar de la gran diferencia de edad, hablaban entre ellos como viejos amigos, sin barreras en absoluto. Mientras que con Ans, el verdadero líder de Amegakure, nunca pudieron conversar con tanta naturalidad. Por supuesto, su propia actitud respetuosa jugó un papel en eso. Hablando con Ans tan irreverentemente, simplemente no pudieron hacerlo. Quizás esa es la diferencia entre los verdaderos peces gordos. Yaiko reflexionó en silencio. Para cuando volvió en sí, Ans ya se había ido. Solo entonces se dio cuenta. Se había olvidado de despedirlo. Yaiko, ten cuidado mañana. No escoltaste a tu superior hoy, así que no te sorprendas si te degradan por entrar a la oficina con el pie izquierdo primero. Dijo Kyoichi con una cara perfectamente seria. Desgraciadamente, esa broma probablemente solo era divertida para él. No llegará a eso. Pero Kyoichi, empujaste a Ans-sama bastante rápido. Debes tener algo más que discutir, ¿verdad? Yaiko conocía bien a Kyoichi. Si no fuera algo importante, no habría actuado tan sin rodeos. Algunas cosas se dicen mejor sin Ans presente. Después de todo, esto nos concierne solo a unos pocos. Nagato, tu Rinnegan pone una carga en tu cuerpo, ¿no? Sí. Nagato asintió. Después de una pausa, agregó. Siempre pensé que el Rinnegan era simplemente así. Déjame darte un ejemplo. ¿Sabes por qué los Iga colocan un sello de pájaro enjaulado en su familia de ramas? Preguntó Kyoichi, mirando a Yaiko. Nagato probablemente no lo sabía. Antes de la muerte de Yaiko, Nagato había vivido en un mundo cerrado, solo haciendo lo que Yaiko y Konan querían. No tenía ambiciones personales ni interés en recopilar tal información. Yaiko, sin embargo, no podía evitar ese conocimiento. Ser un líder significaba prestar atención. Lanzó una risa tímida. Porque el umbral de trasplante es bajo, ¿verdad? Estaba seguro de que esa era la respuesta. Todavía, estudiar el clan de un amigo no era exactamente apropiado, por lo que se sintió un poco culpable al decirlo. No es ningún secreto. Así es, el umbral es bajo. El Rinnegan, por otro lado, una vez perteneció solo al sabio de los 6 caminos. Algo tan raro obviamente tiene un precio elevado. Eso tiene sentido. Yaiko asintió. Entonces sus ojos se iluminaron y preguntó ansiosamente. ¿Quizás tienes una manera de aliviarlo? Correcto. Como mencioné antes, se relaciona con la fisiología especial de esas criaturas.
El trasplante de sus células puede reducir la carga hasta cierto punto. ¿Trasplantar células? Nagato pensó por un momento y luego preguntó, ¿no habría otras complicaciones? El Rinnegan debería tener poderes mucho mayores que solo manipular la atracción y la repulsión. Es el legado del sabio, debe contener habilidades más profundas. Kyoichi dijo con seriedad. Todavía no lo sé. Pero recientemente, a medida que mi control sobre ellos ha crecido, también lo ha hecho la tensión. Puedo sentir débilmente la posibilidad de convocar algún tipo de entidad aterradora. ¿Podría ser esa la verdadera razón por la que esos ojos fueron trasplantados a Nagato? Yaiko rápidamente miró hacia Kyoichi. Por supuesto, Kyoichi sabía que era la estatua de Gedo. Pero aún no podía revelarlo. Hizo una pausa y luego dijo lentamente. Quizás. Pero si esos ojos pertenecían originalmente a Madara, y él poseía las células del primero Kage, entonces para él la tensión sería mucho menor. Así que, ¿es posible que ya haya convocado a esa entidad? ¿Ya lo invocaste? Nagato se congeló. Ese, no era imposible. Pero si es así, ¿por qué Madara trasplantaría los ojos en primer lugar? ¿Tenía un plan aún más profundo en mente? Nagato se hundió en sus pensamientos. Capítulo 294. La sangre vital del sistema Shinobi. Un jutsu de nivel más profundo, eso no lo sé. Tal vez mi habilidad actual no sea suficiente para manejar tales técnicas. En cuanto a la cepa, si invocara esa estatua de Gedo, siento que incluso podría matarme. Nagato habló solemnemente. Yaiko miró a Kyoichi. ¿Mátalo? Si se tratara de algún otro tipo de ninjutsu prohibido, la muerte del usuario no sería sorprendente. Pero las técnicas de invocación, incluso con una gran tensión o reacción, por lo general no le costarían la vida al lanzador. A menos que... ¿Esto realmente no pertenece a Nagato? Antes, Yaiko solo lo consideraba como precaución. Pero ahora, la posibilidad parecía abrumadora, casi segura. Todavía. El pensamiento en sí era absurdo. ¿Quién podría imaginar que los ojos con los que naciste, ojos que creías que eran tuyos desde la infancia, podrían pertenecer a otra persona? La habitación se quedó en silencio. Después de un momento, Nagato preguntó. Kyoichi, cuando hablaste de trasplante de células, ¿quieres decir que quieres usar células trasplantadas para reducir la tensión de mis ojos, para que pueda invocar esa cosa? Kyoichi se rió entre dientes. Hablar contigo siempre es un gran alivio, ni siquiera necesito explicarte mucho. Sí, esa es la idea. Según los cálculos normales, Madara ya debería estar decrépito con la edad. Dada su lucha constante, por derecho debería haber sido enterrado hace mucho tiempo. ¿Estás sugiriendo que la razón por la que Madara todavía está vivo y es capaz de provocar problemas podría estar relacionada con la invocación de esa cosa? Y si ese es el caso, entonces sí lo convocamos. Los ojos de Yaiko se iluminaron. Captó la implicación de Kyoichi de inmediato. Nagato cayó en una profunda reflexión. Pero Kyoichi agregó rápidamente. Por supuesto, eso es solo si invocarlo no tiene un costo fatal. Si el precio es demasiado elevado, entonces no necesitamos ir tan lejos. Como compromiso, Nagato, necesitaré que uses tu sentido de invocación para ayudarme a localizar dónde está. Encontrar su ubicación debería ser más fácil, pero si el otro lado realmente es Madara, puede tener contramedidas preparadas. Yaiko frunció el ceño. Aún así, tenía que admitir, el plan de Kyoichi era actualmente la mejor opción. Tuvo en cuenta todos los ángulos, minimizando el riesgo para Nagato. Se sintió mucho más tranquilo. En ese momento, Jiraiya y Konan también habían terminado su conversación. Había hablado principalmente con Konan sobre la situación en Amegakure. En cuanto a Nagato, se trataba más de intercambiar puntos de vista, en parte consejos, en parte persuasión. En la superficie, parecía cambiar poco. Pero en realidad, si Jiraiya no hubiera venido, Nagato nunca habría tomado su decisión tan rápido. La presencia de Jiraiya tenía un peso difícil de describir. Encarnaba la buena voluntad de Konoha. Incluso en los momentos más duros, cuando Amegakure era un enemigo, se había quedado atrás, enseñándoles ninjutsu y habilidades de supervivencia, asegurándose de que tuvieran la oportunidad de sobrevivir al caos. Eso importaba. Debido a Jiraiya, las defensas de Nagato bajaron considerablemente. Claro. Por otro lado, el apoyo de Kyoichi a lo largo de estos años también fue evidente. La transformación de Amegakure habló por sí misma. Hizo que Nagato sintiera aún más curiosidad, incluso anhelara ver cómo era Konoha. Eso fue crucial. Cuando terminaron las conversaciones, Konan sirvió la comida. Solo había preparado lo suficiente para 3, pero rápidamente agregó algunos platos más y hirvió fideos adicionales.
Los 5 comieron juntos en silencio. Aunque Nagato había aceptado ir a Konoha, la idea de separarse todavía pesaba sobre Yaiko y Conan. A esta hora, no sería solo un día o 2. Hasta que se resolviera el asunto con Madara, nadie podía decir cuánto tiempo tendría que permanecer Nagato en Konoha. Días, meses, tal vez años. Después de la comida, Kyoichi y Jiraiya salieron, dando espacio a los 3 amigos. Se pararon en una cornisa alta, con vista al pueblo. El cambio es increíble, la última vez que pasé por allí, este lugar parecía tan desolado, sin casi nadie alrededor. En menos de un año, se ha vuelto así de animado. Jiraiya suspiró con genuina admiración. Después de hablar con Conan, ahora entendía la raíz de la transformación de Amegakure. Volviéndose hacia Kyoichi, preguntó: ¿Cómo se te ocurrieron estos planes? Equilibrio y prosperidad. La verdad es que el alma del sistema Shinobi está ahora en nuestras manos. Claro, otras aldeas podrían eventualmente desarrollar sus propios métodos, pero su eficiencia y capacidad no se pueden comparar con las nuestras. Kyoichi bajó la voz. Jiraiya se congeló, luego volvió a mirar al bullicioso Amegakure. Él entendió. Lo que vio fue prosperidad superficial. Lo que no había visto era la sombra debajo de ella, la sombra de Konoha. La llamada Alianza de Aldeas Menores parecía independiente, pero en realidad, estaban estrechamente vinculadas a Konoha. Porque lo que tenían ahora era solo el marco de un sistema shinobi. El verdadero núcleo, su alma, todavía pertenecía a Konoha. Para cuando se pusieran al día, Konoha ya estaría un paso por delante, aún más avanzado. Mientras Konoha siguiera progresando, permanecería en la cima del mundo shinobi. Jiraiya nunca lo había pensado de esta manera. Sí, todavía existían conflictos. Pero en comparación con la guerra abierta, este camino evitó el derramamiento de sangre a gran escala. Por supuesto, la guerra nunca podría evitarse por completo. Nadie quería que Konoha permaneciera indiscutible para siempre. Pero el ciclo de guerra se alargaría cada vez más. Y es posible que muchas batallas ni siquiera se peleen con kunai y jutsu, sino a través de la economía, la tecnología y las artes shinobi. Jiraiya no comprendió completamente las complejidades, pero vio un futuro amplio y expansivo por delante. Después de un tiempo, Yaiko y los demás salieron. La situación es especial, así que no te mantendremos a ti y a Sensei aquí por más tiempo. Por favor, cuida de Nagato. Los 3 se inclinaron profundamente. Nagato también se inclinó, sin decir nada. En Konoha, puedes quedarte en mi casa. Honestamente, ya tengo demasiados invitados allí. Y cuando llegue el momento, te presentaré a un miembro tuyo del clan. Kyoichi sonrió. Nagato confiaba en él. Si hubiera sido cualquier otra persona, es posible que no hubiera estado de acuerdo. Hablaron un poco más, luego finalmente se separaron. Kyoichi se fue con Nagato. En cuanto a Sunagakure, no había necesidad de ir personalmente. Tanto Konoha como Amegakure podían enviar enviados. A diferencia de Amegakure, las facciones de Suna estaban divididas, especialmente la de Rasa. Si Konoha apareciera en persona, algunos incluso podrían tomarlo como debilidad. Ahora que tanto Amegakure como Kirigakure estaban alineados con Konoha, ¿qué otra opción tenía realmente Suna sino seguir? En el viaje de regreso, Kyoichi se dirigió deliberadamente hacia el norte a través de la Tierra de los Ríos. La región claramente mejoró mucho. Si bien los shinobi y bandidos rebeldes todavía existían, su número había disminuido. Se podían ver muchos rastros de caravanas de Konoha. No solo eso, el noroeste de la Tierra del Fuego era mucho más próspero que antes. Los comerciantes iban y venían en número varias veces mayor que antes. Los pueblos pequeños prosperaban. Después de este circuito, Jiraiya captó completamente las palabras anteriores de Kyoichi. En cuanto a Nagato. Nunca antes has estado en la Tierra del Fuego, ¿verdad? ¿Cómo se siente? El clima es realmente agradable. En Amegakure, rara vez tenemos cielos como este. Capítulo 295. Jiraiya, el maestro de las charlas motivacionales del mundo shinobi. De hecho, Nagato rara vez había salido de Amegakure, especialmente después de seguir a Ans. Aunque Ans los trató con una minuciosidad sorprendente, respondiendo a sus dudas, ofreciéndoles ayuda cuando era necesario y brindándoles todo tipo de apoyo sin dudarlo, Nagato casi nunca fue enviado a misiones externas. Parte de ello se debió a sus pobres habilidades de comunicación. Si dirigía un escuadrón solo, ciertas situaciones podían volverse problemáticas. Pero lo más importante es que fue por su Rinnegan. Incluso sin los recordatorios de Kyoichi, sabía muy bien lo que significaban esos ojos. Nagato no se quejó.
Cuando Yaiko estaba vivo, Nagato todavía era una persona bastante indecisa pero considerada, lejos del hombre resuelto en el que se convertiría más tarde. De hecho, esta era la primera vez que ponía un pie en la Tierra del Fuego. ¡Qué cálida luz del sol! Nagato miró hacia el cielo. La luz del sol le picaba los ojos y las lágrimas brotaban incontrolablemente. Sin embargo, continuó mirándolo, susurrando. Cuando éramos niños, el mayor deseo de Yaiko era que la tierra de la lluvia dejara de llorar. Es difícil, respondió Kyoichi suavemente, pero cuando el ninjutsu alcanza un cierto nivel, el esfuerzo humano puede rivalizar incluso con los cielos. Nagato pensó por un momento, luego asintió levemente. Creo eso. En ese entonces, solo pensábamos en el ninjutsu como herramientas para la batalla y la matanza, nunca pensamos en usarlo para mover montañas y labrar nuevas tierras. La forma en que la gente entiende y usa el ninjutsu está cambiando todo el tiempo. El futuro mundo ninja no solo usará ninjutsu para la guerra. Se ramificará en todo tipo de campos, incluso en el cielo. Kyoichi señaló hacia arriba. La mirada de Jiraiya siguió y se detuvo en Nagato, sus pensamientos se agitaron. El cielo, la luna, ¿no había una leyenda de que la luna fue creada por el mismísimo sabio de los 6 caminos? Casualmente, el Rinnegan poseía 2 poderes opuestos. Repulsión y atracción. Si esos poderes fueran llevados a sus límites absolutos, ¿no podrían crear una luna? Jiraiya sintió que su corazón se apretaba con la especulación. Su curiosidad hacia las intenciones de Madara solo se profundizó. Si Nagato ya hubiera dominado la técnica de Rinne Revive, no tendrían que adivinar, sabrían exactamente lo que Madara quería. Después de todo, no importa cuán poderoso fuera un jutsu, el propio Madara era capaz de empuñarlo. Pero la resurrección, eso era lo único que no podía lograr solo. A lo largo del camino, los ojos de Nagato se movieron por todas partes, llenos de curiosidad. Todo en la Tierra del Fuego era nuevo para él. Cuando notó que algunos valles remotos habían sido rellenados y las tierras de cultivo niveladas, como para pavimentar un camino, lo encontró desconcertante. ¿Un camino que atraviesa montañas? ¿Qué comerciantes caminarían por un camino así? Pero Nagato no entendía de comercio, ni de infraestructura. Así que simplemente miró en silencio sin pedirle a Kyoichi que se lo explicara. Poco después, vio grupos de personas migrando. ¿Quiénes son?, preguntó. Oh, solían vivir en pueblos de montaña peligrosos y aislados. Los alentamos a mudarse y reasentarse alrededor de Konoha. Kyoichi respondió casualmente. Claro, esas eran áreas por donde pasaría el ferrocarril. Este fue, de hecho, el primer caso de reubicación a gran escala en el mundo shinobi. Cuando Kyoichi propuso la idea por primera vez, no todos en la aldea estaban de acuerdo. Pero más tarde, Tsunade y Kyoichi se mantuvieron firmes y lo impulsaron. Konoha necesitaba gente. A medida que aumentaba la producción de alimentos, también lo hacía la población, y con eso, el número de shinobi potenciales. Ya sea para la guerra o para el desarrollo civil, el crecimiento de la población fue invaluable. Esas voces opuestas solo vieron cómo se sacrificaba la pequeña porción de tierra. Pero la tierra existía para ser utilizada. Las caravanas de Konoha ya estaban obteniendo ganancias masivas en el extranjero. No necesitaban intercambiar tierras de cultivo por recursos. Nagato realmente no entendía lo que significaba reubicación, pero podía comprender las intenciones de Kyoichi. Después de todo, Ame se había enfrentado a un problema similar una vez. Recursos sin personas. La diferencia era que Konoha podía hacer esto debido a su fuerza abrumadora. O tal vez, debido a ese extraño camino nuevo. Nagato reflexionó en silencio y simplemente lo siguió. A estas alturas, estaban muy cerca de Konoha. A su ritmo, llegarían a la aldea en menos de medio día, incluso sin el dios del trueno volador. Si Kyoichi quisiera, podría haber teletransportado a Nagato y Jiraiya al instante. Pero deliberadamente eligió no hacerlo. Había cosas que Nagato necesitaba ver en el camino. Migración, construcción, el surgimiento de ciudades más allá de las aldeas ninja. Por fin, llegaron a las puertas de Konoha. Nagato levantó la cabeza y vio la inconfundible cresta en espiral. ¿Cómo se siente?, Jiraiya preguntó con una sonrisa. ¿Qué? ¿El pueblo? Pozo, se ve más ordenado que Amegakure, pero eso también se debe a que el clima de Ame es peor. Cada uno tiene sus propias fortalezas. Nagato respondió distraídamente. No, me refiero a esa cresta en espiral. Ese es el símbolo del clan Uzumaki. Todos los chalecos antibalas de Konoha lo llevan, lo que representa la amistad entre Konoha y los Uzumaki. Jiraiya explicó con seriedad. Nagato se quedó en silencio. Kyoichi tampoco tenía nada que decir. Este tipo, todo lo que hace es soltar charlas motivacionales. Y del tipo más vergonzoso, en eso.
Si ese tipo de cosas realmente funcionaran, Nagato no habría intentado destruir el mundo Shinobi en la línea de tiempo original. Descansemos primero en el pueblo. No te preocupes. Incluso si no soy el único que toma las decisiones, nadie aquí se atrevería a actuar contra ti en las sombras. Ejem. Correcto, por cierto. Jiraiya, ve a manejar el proceso de registro. Llevaré a Nagato directamente a través. No hay necesidad de la puerta principal. Bien. Jiraiya tosió levemente, dándose cuenta de que Kyoichi ya había leído sus pensamientos. Había estado planeando presentarle Nagato a Minato y a los demás para un saludo adecuado. Pero Kyoichi claramente pensó que ahora no era el momento adecuado. Y, de hecho, tenía razón. Nagato y Konoha todavía tenían rencores sin resolver. Es cierto que gran parte de eso podría remontarse a la manipulación de Madara, pero no se había demostrado nada. Más importante aún, la naturaleza reservada de Nagato significaba que lanzarlo a una multitud de presentaciones de inmediato podría hacer que se cerrara por completo. Aún así, cuando Kyoichi usó al dios del trueno volador para llevarlos a su casa, Nagato todavía parecía incómodo. Ansiedad social clásica. No te preocupes. No hay mucha gente en mi casa. Kyoichi-sama, ¿debo preparar algo de comida para ti y tu invitado? Ah, sí, gracias, Oriri-chan. No hemos comido mucho en la carretera. Kyoichi se sintió un poco incómodo. Acababa de decir que no había nadie más cerca, pero Oriri apareció justo en el momento justo. Sus habilidades sensoriales eran claramente más agudas que nunca. ¿Ella es del clan Uzumaki? Preguntó Nagato. La conocimos en la tierra de la hierba. Su cuerpo tiene una capacidad curativa. Cuando la encontré, los shinobi de Kusa estaban a punto de arrastrarla a su hospital. Kyoichi explicó simplemente. Nagato se quedó en silencio. Viniendo de un pequeño pueblo, sabía exactamente lo que eso significaba. Muerte. Tal vez no de inmediato, pero tarde o temprano, habría muerto drenada en algún hospital. Fue pura suerte que se hubiera encontrado con Kyoichi. Capítulo 296. La conexión entre el Sharingan y el Rinnegan. Aunque Nagato no había tenido ningún contacto directo con Uzumaki Oriri, el linaje compartido y su llamativo cabello rojo le dieron una leve sensación de familiaridad. Y tal encuentro solo profundizó la simpatía de Nagato. Pensó en el destino del clan Uzumaki y de su madre, y se quedó en silencio por un momento antes de hablar en un tono bajo y divagante. Cuando era pequeña, cada vez que mi madre mencionaba a Usushio, se dolía mucho. Siempre hablaba de lo maravillosa que era la vida que había una vez. Pero para ser honesto, realmente no podía entender lo que quería decir en ese entonces. Eso es normal. Kyoichi asintió levemente. Sin haber vivido personalmente la guerra y la destrucción de la patria, es imposible comprender realmente ese tipo de dolor, incluyéndose a sí mismo. El odio y el trauma no son cosas que se puedan dejar de lado con unas pocas palabras fáciles. Si nunca has soportado el sufrimiento de otro, no le digas que perdona y olvida. Debido a esto, Kyoichi nunca instó a Nagato a dejarlo oír o mirar más allá. Se burló del hábito de Jiraiya de repartir tópicos sentimentales, negándose a aceptarlo. El dolor que soportaron los Uzumaki es algo que los forasteros nunca podrían entender. El propio Nagato no sentía mucho sentido de pertenencia al clan Uzumaki o su línea de sangre. Simplemente se compadeció de Uzumaki Oriri, al menos. Después de perder su hogar, Nagato había encontrado compañeros confiables y un maestro en Yaiko, Konan y Jiraiya. Si no fuera por conocer a Kyoichi, el camino de Oriri casi seguramente lo habría llevado a la muerte. Había muchas personas así entre los Uzumaki. Incluso si no estoy de acuerdo con las palabras de Sensei, racionalmente hablando, Konoha realmente hizo lo que pudo. Simplemente, no era suficiente a los ojos de los Uzumaki. Después de todo, Nagato se quedó callado por un momento. Aproximadamente un año antes de que estallara la guerra, Konoha se había llevado a Kushina Uzumaki. Antes de eso, el clan no había pensado mucho en eso. Pero una vez que la guerra los consumió, los fugitivos sobrevivientes comenzaron a sospechar que Konoha debía haber recibido noticias de antemano. Esa fue la semilla de las dudas del clan Uzumaki. Kyoichi no ofreció ninguna explicación. Los involucrados murieron hace mucho tiempo. Incluso Gans no merecía su nombre grabado en la piedra conmemorativa. En este punto, cualquier explicación sonaría hueca. Y Nagato no estaba presionando para obtener respuestas de todos modos. Solo estaba respondiendo a lo que Jiraiya había dicho antes. Vamos. Por ahora, somos solo nosotros tres en casa, no hay nada de qué preocuparse. Antes de decir esto, Kyoichi había extendido deliberadamente sus sentidos, confirmando que Shizune no estaba cerca.
Lo último que quería era que lo contradijeran el momento después de hablar. Nagato asintió levemente. Para alguien agobiado por la ansiedad social, una vez que encontraba un terreno común, sus palabras comenzaban a fluir más fácilmente. Nagato era igual. Después de enterarse de los orígenes y circunstancias de Oriri, ya no se sentía tan distante de ella. Cuando salieron, incluso tomó la iniciativa de saludarla. Hola. Mi nombre es Nagato. Saludos, Nagato. Soy Oriri. Oriri se inclinó levemente, luego su mirada se posó en el cabello de Nagato. El mismo tono carmesí. ¿Un Uzumaki? Recordó que Kyoichi le había dicho una vez, cuando la salvó, que conocía a otro superviviente de Uzumaki fuera de la aldea. Claramente, era Nagato. ¿Te echamos una mano? No, ya casi termino aquí. Por favor, tú y Nagato-san solo siéntense y relájense. Oriri rápidamente los despidió. Kyoichi no insistió. No era exactamente inútil en la cocina, pero llamar a su cocina comestible era lo más lejos que llegaba. Ayudar probablemente solo le daría más trabajo. Así que llevó a Nagato de regreso a la sala de estar. Por el momento, te quedarás aquí. Te daré un par de anteojos para ocultar el Rinnegan, y en Konoha deberás usar su chaleco antibalas estándar y protector de frente, solo para evitar problemas. Nagato asintió. Desde que había llegado a Konoha, ya estaba preparado para tales cosas. Caminar con un protector de frente a Megakure aquí despertaría sospechas de inmediato. Desde esta perspectiva, Kyoichi y Jiraiya claramente no tenían intención de confinarlo. Se sintió aliviado. Le preocupaba que una vez que entrara en Konoha, estaría casi encarcelado, prohibido ir a cualquier parte. Como capitán del Anbu, Kyoichi tenía un poco de discreción. No le tomó mucho tiempo asegurar un chaleco antibalas y una diadema adecuados para Nagato. Una vez que Nagato se los puso, aparte de su cabello, había poco que lo distinguiera. En cuanto al cabello, al igual que Oriri, un simple jutsu de transformación sería suficiente. Una vez que cambió, Nagato se sintió mucho menos cohibido. Después de la cena, todos se habían calentado unos con otros. La conversación fluyó naturalmente. Kyoichi se unió, pero principalmente para dirigir los temas y mantener las cosas en movimiento entre Nagato y Oriri. Pronto, no necesitó hacer nada en absoluto. Los dos se sumergieron profundamente en la discusión sobre el clan Uzumaki, incapaces de detenerse. Nagato incluso le ofreció a Oriri algunos consejos sobre ninjutsu. En resumen, parecía que el problema de su ansiedad social se había resuelto, al menos por ahora. El alojamiento de Nagato se organizó al lado de Kyoichi, aparte de los aposentos de Tsunade. Después de comer y bañarse, Kyoichi estaba a punto de sugerirle que descansara un rato. Pero entonces, llegó una serpiente. Uno de los clones de Orochimaru. Kyoichi-kun, Nagato está aquí, ¿no? Puedo sentirlo, un chakra tan extraño y abrumador. ¿Puedo? No. Kyoichi lo interrumpió rotundamente. ¿Investigando el Rinnegan? De ninguna manera. Dejando de lado la promesa que él y Jiraiya le hicieron al grupo de Yaiko, no tenía sentido estudiar el Rinnegan de todos modos. Sus cualidades únicas no eran algo que la disección o los datos pudieran explicar. En el mejor de los casos, tales intentos desperdiciarían tiempo, energía y recursos. Ese es el Rinnegan del que estamos hablando. Ni siquiera tienes curiosidad. Orochimaru estaba agitado, frustrado. Este hombre. El Rinnegan era el ojo legendario del sabio de los 6 caminos. ¡Qué oportunidad! No es nada especial. El Rinnegan no es algo que cualquiera pueda manejar. La tensión en el cuerpo es enorme. En cuanto a los experimentos de trasplante, Nagato ha estado de acuerdo, pero con una condición. Entiendo. No apresure las cosas. La lengua de la serpiente se movió ansiosamente. De hecho, tenía curiosidad por la constitución de Uzumaki. Pero el verdadero premio fue el Rinnegan. Incluso si no pudiera experimentar directamente con los ojos, los datos del cuerpo podrían proporcionar información indirecta, confirmando algunas de sus sospechas y las de Kyoichi. ¿Era el Rinnegan realmente propio de Nagato? Si no, entonces la hipótesis de Kyoichi probablemente era correcta. Pertenecía a Madara. Lo que planteó la pregunta. ¿Cómo obtuvo Madara el Rinnegan? Ese fue un tema de gran interés. Orochimaru ya tenía una teoría preliminar, que el Rinnegan y el Sharingan estaban profundamente conectados. Y que esta conexión podría estar vinculado al cuerpo de sabio de Senju Hashirama. Entonces, mañana. En un par de días. Las emociones de Nagato aún no están inquietas. Su condición podría verse afectada. No seas impaciente. En este momento, Madara seguramente está más desesperado que nosotros. Primero necesito poner algunas salvaguardas.
El tono de Kyoichi era tranquilo. Retrasar tenía dos propósitos. Facilitar el ajuste de Nagato y darle tiempo para preparar un sistema defensivo, para que no fueran tomados por sorpresa por las infiltraciones de Setsu. Está bien. Pero no tardes demasiado. Capítulo 297, Konoha y el clan Uchiha. Un frente unido. Orochimaru prácticamente deseaba poder mudarse a la casa de Kyoichi. Incluso si eso significaba ponerse en cuclillas en el patio, al menos podría observar a Nagato de cerca, para ver exactamente qué estaba pasando. Desgraciadamente. Su disposición no significaba que Kyoichi la compartiera. 3 mujeres vivían en esa casa, ¿cómo se vería si este tipo merodeara por el patio? ¿Y qué? ¿Estaba tratando de hacer cosplay de Jiraiya? Nagato ya había sentido la presencia de Orochimaru, pero no le prestó mucha atención. Tal como había dicho Kyoichi, en Konoha las personas con mayor autoridad ahora eran Tsunade y Kyoichi. Si alguien iba a hacer un movimiento contra él, sería de ellos. Y sin embargo, ninguno mostró la menor intención de hacerlo. Tsunade había regresado esa tarde. Había conocido a Nagato, intercambiado algunas palabras de saludo, y eso fue todo. Incluso después de la cena, no hizo ningún esfuerzo por iniciar una conversación más profunda. Se dio cuenta de que Nagato estaba en guardia. En cuanto a Kyoichi, Tsunade tampoco se entrometió en sus asuntos. Había estado ocupado estos últimos días. A pesar de que Konoha había realizado bastantes investigaciones sobre el Setsu blanco, hasta ahora solo Kyoichi tenía la capacidad de anticipar sus movimientos con anticipación. Antes de que llegara Nagato, no era una preocupación tan apremiante. Pero ahora, con esta figura problemática traída a Konoha, Kyoichi tuvo que dedicar toda su atención a fortalecer las defensas, por el bien de Nagato y por el de la aldea. Todavía. Al día siguiente, alguien llamó a su puerta, alguien que no era Tsunade. Uchiha Inabi. A estas alturas, Inabi era miembro de los Anbu, sirviendo como puente entre Konoha y los Uchiha. Para la mayoría de las personas, tal posición sería insoportablemente incómoda. Pero con Shisui ayudando a mediar y aconsejando desde el medio, la posición de Inabi entre los Uchiha más jóvenes se mantuvo sólida. Por lo general, no vendría directamente a Kyoichi, prefiriendo pasar preguntas a través de Shisui. Pero esta vez, se puso en contacto con Kyoichi a través de los canales de Anbu. Kyoichi-sama. ¿Algo sucedió dentro de tu clan? Kyoichi se frotó las sienes. Sus reservas de chakra eran bajas por los esfuerzos recientes, y realmente no estaba de humor para el conflicto. Si el Uchiha insistiera en autodestruirse ahora, no tendría más remedio que dejar que alguien más lo manejara. No exactamente. Oh, supongo, podrías decir que sí. Inabi se rascó la cabeza. Con la máscara cubriendo su rostro, su expresión era ilegible. Pero bajo la mirada de Kyoichi, inmediatamente se enderezó y dijo: mis disculpas por molestarte por un asunto trivial. Pero, la verdad es que, entre los Uchiha, aunque no ha habido disturbios abiertos, la ansiedad se está extendiendo. Si continúa, me temo que algo sucederá tarde o temprano. ¿Cuál es la opinión de Shisui? Dice que ahora no es el momento de hablar. Que debemos esperar nuestro momento y esperar a que se desarrollen los acontecimientos, que ustedes tengan una manera. Eso es lo que me dijo. Inabi informó honestamente. Su tiempo en el Anbu había cambiado mucho su opinión sobre Kyoichi, hasta el punto de aumentar el respeto sincero. Aunque nunca lo dijo abiertamente, las recompensas ocasionales que recibió hablaron por sí solas. Kyoichi respondió: el peligro que enfrentan los Uchiha en este momento no proviene de la aldea. Es de afuera. ¿Has visto a esos ninjas rebeldes, no? Sí, perdóname, no esperé tu permiso antes. Está bien. Ponerte en Anbu fue porque confío en tu juicio y habilidad. Eres exactamente el puente que necesitamos entre los Uchiha y la aldea, alguien que pueda mantener la comunicación estable. Kyoichi dejó de lado el asunto. En verdad, Inabi solo había tenido acceso a esos Uchiha rebeldes debido a sus órdenes. Sin la palabra de Kyoichi, nunca habría puesto un pie dentro de esa prisión, y mucho menos habría hablado con los prisioneros. Sus ojos estaban tomados. Pero la forma en que fueron torturados, sospecho que fue para refinar la calidad del Sharingan. Esto probablemente se relaciona con los secretos de tu clan. Como forasteros, no podemos saberlo con certeza. La calidad del Sharingan. Inabi buscó en su mente fragmentos de la tradición del clan. Pero su posición, aunque fuerte entre la generación más joven, no se extendía a los secretos más íntimos del clan. Todo lo relacionado con la evolución del Sharingan, o el Mangekyou, se mantuvo estrictamente guardado. Por eso Kyoichi no preguntó. Inabi no sabía más que él, y si preguntaba, no obtendría nada más que rumores no confirmados.
Es mejor dejarlo sin decir. Aún así, dado que Inoka había abordado el tema, a Kyoichi no le importaba plantar una semilla. Ya veo. Gracias por su orientación. Esta información, ¿puedo compartirlo con el clan? Por supuesto. Kyoichi asintió. Y Navi se inclinó profundamente en agradecimiento. Esta era otra razón por la que respetaba a Kyoichi. A diferencia del segundo Hokage, el enfoque de Kyoichi equilibraba el palo y la zanahoria con una moderación medida. No se limitó a aplastar y luego ofrecer migajas. Y los beneficios que dio no fueron solo promesas vacías, fueron visibles, tangibles. Tomemos el tema de la academia, por ejemplo. Sí, los niños Uchiha todavía tenían que asistir a la academia ninja. Pero una vez allí, no fueron tratados de manera diferente a cualquier otro estudiante. Y en las colocaciones de los equipos, la distribución se equilibró cuidadosamente. Es posible que hayan perdido el control de la fuerza policial, pero su influencia en Konoha estaba aumentando de otras maneras. Muchos Uchiha Chunin ahora servían como líderes de escuadrón en misiones, y algunos incluso habían sido asignados como maestros para los mejores estudiantes de la academia. Igualdad de trato. Para los Uchiha, eso no era poca cosa. Aunque algunos dentro del clan todavía se oponían, Inabi siempre había rechazado esas voces con desprecio. Después de recibir la aprobación de Kyoichi, se despidió. De vuelta en el complejo del clan, Inabi fue directamente a Fugaku. Aunque Fugaku dudaba a menudo, seguía siendo el jefe del clan, y nadie más podía asumir ese papel ahora. Reemplazarlo solo profundizaría la inestabilidad y el malestar. Inabi transmitió lo que había aprendido, aunque alteró ligeramente el encuadre. En lugar de decir que provenía de Kyoichi, afirmó haber recogido fragmentos de inteligencia a través de sus propios esfuerzos encubiertos. Y no lo reveló todo. Solo mencionó que los Uchiha capturados habían sido sometidos a algún tipo de experimentación, que muchos habían perdido al menos un ojo, algunos, incluso ambos. En cuanto a la especulación sobre el Sharingan de mayor calidad, se lo guardó para sí mismo. Terminó, luego vaciló antes de preguntar. Jefe del clan, ¿qué crees que busca el enemigo? ¿Podría ser la propia Konoha? Poco probable. Fugaku negó con la cabeza. A estas alturas, se había dado cuenta de que los Uchiha y la facción que Kyoichi representaba no tenían espacio real para una confrontación abierta. Si quisieran moverse contra el clan, no necesitarían medios tan indirectos. Pensó por un largo momento, la mente se volvió hacia los secretos más profundos del clan. ¿Podría ser, alguien estaba tratando de forzar el nacimiento de un Mangekyou Sharingan? Por fin le dijo a Inoka. Entiendo. No necesitas correr más riesgos con la inteligencia de Anbu. Hablaré directamente con Kanda Kyoichi. En este momento, la amenaza no viene de adentro, sino de afuera. Debemos permanecer unidos. Sí, señor. Capítulo 298, Orochimaru. ¿Cambiar de cuerpo? ¡Qué idea tan brillante! Cuando se trataba de asuntos como este, Fugaku sabía bien cómo sopesar las prioridades. No se trataba de un conflicto entre Konoha y los Uchiha, se trataba de que los forasteros pusieran su mirada en el clan. Independientemente de si era para su propio beneficio o no, no tuvo más remedio que buscar a Kyoichi para una discusión. Después de todo, esto ya no era una cuestión de interés político, sino de la supervivencia misma del clan. Solo ahora entendía realmente cuán ingenua había sido la creencia anterior de los Uchiha. Que incluso si cortaban los lazos con la aldea, aún podrían prosperar. ¿Podría un gran clan como el suyo realmente mantenerse firme en el mundo shinobi por sí solo? Y sin embargo, lo ridículo era que todavía había algunos en el clan que no podían ver esto con claridad, hinchados de arrogancia ciega. Una vez que Inabi se fue, Fugaku entró en la cámara sellada, recuperó algunos de los textos más vitales de los Uchiha y, después de sacar algunas conclusiones sombrías, se levantó para dirigirse hacia la aldea. Mientras tanto, Kyoichi todavía estaba trabajando en el diseño de la red de vigilancia clandestina. En la actualidad, nadie más podía manejar tanto World Release como Sage Mode. En términos de percepción sensorial, aparte de sensor Nin dedicado, nadie podía igualar sus habilidades en detección y contradetección. Lo que significaba, la vigilancia solo se podía hacer personalmente. Pero los resultados fueron extraordinarios. Cada movimiento de la aldea estaba esencialmente bajo su vigilancia, y el costo. Era solo un clon de sombra. Aunque los clones de sombra trajeron fatiga intermitente, la tasa de recuperación de Kyoichi fue rápida.
Es cierto que no podía compararse con el de Naruto como el Jinchuriki del 9 colas, pero para mantener un solo clon a largo plazo, estaba dentro de sus posibilidades. La única lástima real fue esta. Si estaba ocupado con el monitoreo, no podía dedicarse a estudiar y desarrollar jutsu. No puedes tener tanto el pez como la pata de oso, Kyoichi suspiró. Aún así, la buena noticia fue que la red estaba casi completa. A través de los sistemas de raíces de las plantas, los asimiló fácilmente en sus ojos sensoriales. Dondequiera que hubiera raíces, podía sentir lo que sucedía a su alrededor. Y convenientemente. A las técnicas de ocultación de liberación de tierra de Black Setsu les encantaba anidar entre los árboles, por lo que esas áreas se convirtieron naturalmente en objetivos prioritarios. Con eso terminado. Era hora de llevar a Nagato a Orochimaru para el experimento de trasplante celular. De lo contrario, Orochimaru volvería a perseguirlo muy pronto. Kyoichi se levantó y encontró a Nagato en el patio, practicando jutsu. Nagato. ¿Nos vamos ahora? Espera un momento. Nagato se arregló rápidamente, se salpicó un poco de agua en la cara y luego regresó. Kyoichi no perdió el tiempo. Su dominio del dios del trueno volador había crecido. En este tipo de distancia, ya ni siquiera necesitaba un clon para teletransportarse. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, transportó a Nagato al sitio de investigación de Orochimaru. Nagato sintió su nuevo entorno e inmediatamente se dio cuenta de que ya no estaban dentro de Konoha. ¡Qué técnica tan conveniente y aterradora! Un movimiento instantáneo de largo alcance, en el campo de batalla, sería absolutamente devastador. El corazón de Nagato se apretó en silencioso asombro. Entonces, examinó el entorno. Oscuro, cerrado, claramente una caverna o instalación subterránea. ¿Aquí es donde realizas tu investigación? Sí. No puedo revelarte los detalles, pero todo lo que necesitas saber es que el estudio de esa criatura se realiza aquí. Déjame mostrarte el tema primero. Kyoichi no dio más detalles. Es mejor no decir algunas cosas. Llevó a Nagato al laboratorio de Orochimaru. Cuando entraron, Orochimaru estaba en medio de jugar con un setsu blanco recién obtenido. La vista hizo que el rostro de Nagato se pusiera rígido. Ese hombre. Lo reconoció. El Sannin Orochimaru. Incluso cuando era niña, en su primer encuentro, Nagato había sentido que este hombre era profundamente inquietante. Verlo de nuevo ahora. Claramente no era una persona común. Nagato se quedó en silencio por un largo momento. Ahora era obvio. Orochimaru se encargaría del procedimiento. No hay necesidad de estar nervioso. La voz ronca de Orochimaru solo profundizó la sensación de opresión. Desafortunadamente, él mismo no se dio cuenta de esto, imaginando en cambio que sonaba amable y tranquilizador. La atmósfera se volvió incómoda. Echemos un vistazo a esto primero. Kyoichi ignoró las palabras de Orochimaru, guiando a Nagato hacia el setsu blanco. Nagato dio un paso adelante, estudiándolo cuidadosamente con el Rinnegan. Este cuerpo. Tan extraño. Se congeló brevemente y luego dijo. No parece una constitución humana normal. El flujo de chakra es extraño. Su origen se remonta al propio primero Kage. Pero por el momento, no estoy seguro de cómo Madara lo creó. Si tuviera que aventurar una suposición, podría estar relacionado con la entidad que podrás convocar en el futuro. Explicó Kyoichi. Nagato asintió pensativamente, comenzando a entender. Claramente, esta cosa no fue producida por medios naturales. Su propia estructura desafiaba los límites de la vida. Si no fuera por la abrumadora vitalidad que irradiaba, podría haberlo confundido con nada más que un trozo de células cultivadas. Para aliviar tus dudas, puedo mostrarte mis propios resultados. Orochimaru raspó. Se subió la manga. Su brazo ya había comenzado a parecerse al de un setsu blanco. En la unión con su cuerpo, sin embargo, hubo una ruptura brusca. Los dos colores claramente separados. Después de varios segundos, Nagato dijo en voz baja. Parece que se está filtrando en ti. Exactamente. Eso es intencional. Orochimaru sonrió. Quiero que reemplace gradualmente todo lo que está fuera de mi núcleo, para maximizar mi vitalidad y funciones corporales. Y cuando no lo necesito, simplemente puedo cambiar las piezas. Es decir, un poco loco. Nagato luchó por responder. Para Orochimaru, la carrocería no era más que componentes intercambiables, piezas de repuesto que se intercambiaban a voluntad. No podía estar de acuerdo con ese pensamiento. No es necesario seguir su ejemplo. Este es un loco. Si tuviera la capacidad de cambiar completamente de cuerpo, ya habría robado uno de estos proyectiles sin dudarlo. Kyoichi bromeó.
Nagato lo consideró, sí, eso parecía perfectamente en línea con la retorcida personalidad del hombre. Mientras tanto, Orochimaru cayó en una profunda reflexión. Cuerpos de interruptores. Esa línea de pensamiento. Eso sí que es interesante. Lo he considerado antes, pero nunca tuve un método concreto. Si pudiera usar esto como mi recipiente directamente, podría durar mucho más. Habló en serio, ya teorizando. Nagato lo vio claramente. Este hombre era un lunático obsesionado con la investigación. Ideas como la propiedad del cuerpo o las restricciones éticas no significaban nada para él. Tratar con alguien así. Era simple, pero también peligroso. Empecemos. ¿Por dónde deberíamos empezar? Recomiendo injertar primero las 4 extremidades, eso daría los mejores resultados. Orochimaru se humedeció los labios. Kyoichi levantó una mano. Paso a paso. El que tiene prisa no somos nosotros, es Madara. Comience con el brazo derecho. Veamos que también se adapta el cuerpo de Nagato a las células. Kyoichi lo sabía muy bien. La constitución Uzumaki de Nagato probablemente podría asimilar incluso las células de Hashirama con relativa facilidad. Pero desde un punto de vista psicológico. Ir directamente a las 4 extremidades sería demasiado abrupto. Eso también funciona. El procedimiento es simple, realmente no necesita preocuparse. Solo haremos una pequeña incisión, luego extenderé las células sobre ella. Todo el asunto no tomará más de 5 minutos. Capítulo 299. Madara, ¿de qué demonios te ríes? En las profundidades del subsuelo, Madara y Black Setsu una vez más se sentaron en silencio. Se habían llevado a Nagato. En verdad, Black Setsu recibió la noticia solo una fracción más tarde que cuando Kyoichi se llevó a Nagato, pero el problema era que realmente no se atrevía a intervenir y detenerlo. Kakuzu y Sasori habían sido reclutas ganados con esfuerzo, minuciosamente persuadidos por él. ¿Y el resultado? La batalla en la Tierra del Agua acabó con ese esfuerzo de un solo golpe. Una de sus bases también fue destruida en el proceso, y todos los pícaros Uchiha que estaban dentro fueron arrastrados de regreso. Ahora, Konoha sin duda estaba completamente en guardia. Los tiempos eran difíciles. Debajo de la estatua demoníaca del camino exterior, la atmósfera estaba mortalmente quieta. Black Setsu se devanó los sesos en busca de contramedidas, pero Madara no lo estaba. Ja 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 ja. Ja ja ja. La risa envejecida de Madara resonó a través de la estrecha cámara subterránea, confundiendo a Black Setsu y enviando escalofríos a través de los corazones de los Uchiha cercanos. Este viejo fósil. En realidad no se ha vuelto loco, ¿verdad? ¿Has pensado en algo? Black Setsu trató de mantener su tono contacto. Porque si dijera lo que realmente quería, sería. ¿De qué demonios te ríes? ¿Qué es tan gracioso? El enemigo ya está a nuestras puertas. Primero se tomó Uitesetsu, luego la base y ahora también Nagato. A continuación, se apoderarán de la estatua demoníaca, y después de eso. No quedará nada. En un momento como este, todo lo que Madara podía hacer era reír. El corazón de Black Setsu se llenó con un solo pensamiento, arrepentimiento. Si hubiera sabido que Madara era tan poco confiable, nunca debería haber depositado sus esperanzas en él en primer lugar. Claro. Ese era solo el pensamiento privado de Black Setsu. En realidad, desde que Madara despertó al Rinnegan y usó Jin Yang Release para darle vida, Black Setsu se había quedado con una sola opción. Mantén vivo a Madara. Así que. Ya estaba pensando en la mejor manera de persuadirlo. Pero entonces. No te preocupes. No hay nada que temer. Ese chico puede ser fuerte, pero todavía tengo cartas en la mano, he estado esperando esto durante mucho tiempo. Quiero una batalla real, si no la consigo, destruiré Konoha yo mismo. Lo has perdido. Black Setsu se quedó sin palabras. Todo el cerebro de este tipo estaba consumido por pelear. Ya no podía escuchar razones, cualquier otra cosa que se dijera ahora no tenía sentido. Así que en lugar de eso. Es mejor acariciar su ego, dejar que se fortalezca, y cuando llegó el momento de que Madara hiciera su movimiento, Black Setsu pudo tomar el control del cuerpo de Nagato y reclamar el Rinnegan. Con el Rinnegan y el Setsu blanco, al menos podría fabricar un sucesor, asegurar el plan Rinne Tensei y traer de vuelta a su madre. De otra manera. Con las extrañas e impredecibles habilidades de Kyoichi, Black Setsu realmente no tenía confianza. Si ese niño supiera algo que no debería, todo su plan para revivir a su madre colapsaría. Cambia de cuerpo primero. Tu cuerpo actual es demasiado viejo. Incluso con el Sharingan de reemplazo, no puedes sacar toda tu fuerza. Y. Recomiendo sellar algunas de las bestias con cola antes de hacer un movimiento. ¿Bestias con cola?
¿Es eso necesario? Madara lo miró. Aunque has nutrido un par de buenos ojos, todavía no son Mangekyou Sharingan. Incluso si pueden usar algunos poderes, no pueden desatar todo por completo. Las bestias con cola pueden llenar ese vacío. Además, Zetsu Negro continuó, regañando. Madara lo pensó, varias figuras pasaron por su mente, antes de finalmente decir con frialdad. Muy bien. Nos apoderaremos de algunos Jinchuriki y luego usaremos la estatua demoníaca. Que crean que nuestro objetivo es el poder de las bestias con cola. Black Zetsu exhaló aliviado. Tenía miedo genuino de que Madara simplemente se abriera camino hacia adelante. Cuando estaba tranquilo, la mente de Madara era lo suficientemente aguda. Pero su obsesión por la batalla, después de tantos años rumiando en la oscuridad subterránea, claramente había deformado su pensamiento. El pensamiento humano. Realmente es frágil. Black Zetsu se burló por dentro. No sabían que planeaba hacer Kyoichi con Nagato en Konoha, pero en el peor de los casos, le daría un trasplante de células Zetsu blancas. Problemático, sí, pero... Mientras no se eliminaran sus contingencias, aún tenían la iniciativa. Así es. Black Zetsu ya había dejado de poner sus esperanzas en Madara. Este viejo tonto. Si saliera ahora, estaría muerto seguro. Aún así, sus experimentos habían dado algunos frutos. Un par de ojos, aunque no del todo Mangekyou, tenía poder y calidad casi a ese nivel. El problema era... El usuario carecía de suficiente amor por su hermano, y su mentalidad se había torcido. Según el plan, se suponía que debía desenterrar los ojos de su propio hermano como detonante, luego revelarían su verdadera identidad para una mayor provocación. Pero... el primer paso falló. Después de sacarle los ojos a su hermano, en lugar de remordimiento, su mente se volvió más retorcida. Se convenció a sí mismo. Para sobrevivir, mi hermano seguramente me entendería. Tal comportamiento. Era demasiado filial. Black Zetsu no podía comprenderlo. Solo podía concluir. La sangre de Indra contenía algún gen que lo convertía en una comedia ridícula. Este clan estaba más allá de la salvación. Una vez que reviviera a su madre, acabaría con todos los descendientes de Agoromo de un solo golpe. Madara, ajeno, todavía creía que Black Zetsu no era más que un clon especial creado por su liberación Yin-Yang, una extensión de su voluntad y poder, no un ser independiente. ¿Quién se protegería de sí mismo? Para Madara, Black Zetsu era el ser más confiable que existía. Nadie podía deshacerse de eso, ni siquiera si su hermano, Izuna, volvía a la vida. Kyoichi también lo sabía. Por eso. Nunca tuvo la intención de disuadir a Madara. Eso fue algo en lo que incluso Naruto falló. Además, hablar con sentido común a la gente era el trabajo de Naruto. Prefería la forma de Hashirama. Golpear al otro tipo primero y luego explicar las cosas. Si aún no lo entendieron, entréguelos para que alguien más se los explique. En el laboratorio. Nagato se cortó una hendidura en el brazo y Orochimaru trasplantó el tejido celular. Las células blancas de Zetsu fueron increíblemente útiles. La carne se extendió rápidamente sobre la herida, fusionándose a la perfección con su propia carne y sangre. En cuestión de segundos. Excelente, excelente. Se están fusionando con tu cuerpo incluso mejor que el mío. Casi ninguna respuesta de rechazo, ni propagación incontrolada ni devoración. ¡Increíble! Recomiendo pasar a celdas del primero Kage más fuertes. Orochimaru chasqueó la lengua con admiración. Normalmente, incluso las células de Zetsu blanco mostrarían algunos signos de invasión, pero en Nagato, no apareció ninguna. Era como si su cuerpo y las células hubieran alcanzado el equilibrio. ¿Cómo te sientes? Kyoichi ignoró el entusiasmo de Orochimaru. Nagato sintió cuidadosamente su interior. Después de una pausa, dijo, se siente bien. No es perfectamente natural, pero casi no tiene efectos secundarios. ¿Y tus ojos? No está claro. Es posible que necesite difundirlos más, intentaré expandirlos ahora. Nagato canalizó chakra, suprimiendo la actividad de sus propias células para permitir que las nuevas se extendieran. Inteligente como siempre. Una de las razones por las que Jiraiya lo valoraba era exactamente este talento. Nagato podía captar las cosas instintivamente sin que se lo enseñaran. Pronto, las manchas blancas se deslizaron desde el dorso de su mano hasta su brazo, y más allá por toda su mano. Sintió. Su fuerza vital se fortalecía, sus ojos se sentían un poco más claros. Pero... la mejora aún era limitada. Capítulo 300. El misterio de la falsa muerte, Izanagi. La constitución del clan Uzumaki era formidable. Si bien no está a la par con el cuerpo del sabio, aún supera con creces al de los humanos comunes.
Sin embargo, las células de Setsu blanco que tenían ahora no eran verdaderas células del cuerpo de sabio de primer nivel. Se habían diluido varias veces. Los efectos, y especialmente los inconvenientes, fueron mucho más débiles en comparación con las células de Ashirama. Para la mayoría de las personas, las células Wite Setsu ya eran inmensamente poderosas. Pero para alguien del linaje Uzumaki, especialmente alguien como Nagato, cuyo cuerpo era especialmente adecuado para soportar a los Rinnegan, cuya fuerza vital ya era abrumadora. El papel de las células blancas de Setsu. No se podía llamar inútil, pero el efecto fue muy limitado. Kyoichi-kun, verás, te dije que esto todavía estaba un paso por debajo. Tendremos que sacar las células del primer Hokage. Esos pueden tener efectos secundarios graves, pero su efecto es el más fuerte. Con ellos, la reacción violenta de los Rinnegan seguramente se puede equilibrar. Mientras Orochimaru hablaba, se lamió los labios. El Rinnegan tuvo una reacción violenta, y las células de Ashirama también tuvieron una reacción violenta. Si se combinan, tal vez podrían cancelarse entre sí y lograr el equilibrio, liberando su mayor potencial. Nagato frunció el ceño, sopesando el asunto. Primeras celdas del Hokage. Había escuchado a Kyoichi mencionarlos una vez antes, su retroceso era aterrador. La razón por la que Kyoichi había optado por las células de Setsu blanco era precisamente para disminuir esa carga. Las células de Ashirama eran innegablemente más fuertes, pero sus efectos secundarios serían mucho más difíciles de controlar. Nagato vaciló. Ni siquiera lo pienses. Imposible. Las células del primero no pueden ser controladas. No solo yo, incluso el Hokage nunca lo permitiría. Esta propuesta está fuera de la mesa. Kyoichi negó con la cabeza. Nagato asintió levemente con la cabeza. Orochimaru suspiró con pesar. Las restricciones de Konoha eran muchas. Si dependiera de él, probaría directamente las capacidades de Rinnegan paso a paso, amplificándolas con las células de Ashirama. Sí, sería peligroso y podría costarle la vida a Nagato. Pero al menos una cosa era segura ahora. El cuerpo de un Uzumaki podía resistir al Rinnegan. Y en la actualidad, Konoha no tenía uno, sino dos usuarios de Rinnegan. No les faltaban portadores del Rinnegan, lo que les faltaba eran los ojos mismos. Pero... muy mal. Kyoichi no estuvo de acuerdo. Chasqueando los labios, dijo, muy bien. Dado que ese es el caso, si bien estas células no son las más fuertes, son mejores que nada. Vamos, deja que se extiendan gradualmente y fortalece tu cuerpo paso a paso. Nagato asintió levemente. El efecto de las células blancas de Setsu no era inexistente. Después del trasplante, su tensión ocular disminuyó significativamente. Sin embargo, todavía podía sentirlo. Aún así, incluso si pudiera usar la técnica de invocación, el precio seguiría siendo elevado. La carga era más ligera que antes, pero estaba lejos de ser segura. Pero entonces... Kyoichi levantó una mano. No hay necesidad de apresurar la propagación. Estas células necesitan tiempo para echar raíces. No sucederá de la noche a la mañana. Esperemos unos días, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Nagato estuvo de acuerdo de inmediato. Orochimaru solo suspiró con pesar. No era que deseara la muerte de Nagato. Era solo que, cuando se enfrentaba a datos y experimentación, no podía reprimir su impaciencia. Sin embargo, con Kyoichi insistiendo en la precaución, no tuvo más remedio que obedecer. De otra manera. En Konoha, realmente no podría mantener el equilibrio. Nagato fue escoltado. Orochimaru entrecerró los ojos, luego se rió entre dientes con voz ronca, sacando un pergamino. Registró algunos datos y, al final, garabateó una nota no relacionada. Cambia de cuerpo. Kyoichi le había recordado una vez, el cuerpo no es más que un recipiente. Incluso las serpientes deben mudar su piel. Para los humanos, cuando llega a la edad, ¿por qué no simplemente intercambiar el cuerpo y lograr la vida eterna? Ante ese pensamiento, Orochimaru se lamió los labios de nuevo. En cuanto al material para un nuevo cuerpo, no había necesidad de buscar en otra parte. El material de cultivo perfecto estaba justo ante sus ojos, las células de Wite Setsu. Claro. La materia prima estaba allí, pero quedaron muchos obstáculos antes de que su idea pudiera realizarse. El principal de ellos. ¿Cómo asegurar que el alma permaneciera intacta y transferible a otro cuerpo? Ese fue el mayor obstáculo. Todavía. Al menos ahora tenía una dirección. Antes, la obsesión de Orochimaru con la inmortalidad se debía principalmente a su frustración por no poder dominar todo el ninjutsu. Pero ahora, las cosas eran diferentes. El Rinnegan. Madara. Y estas creaciones se criaron a partir de las células de Ashirama.
No tenía ningún deseo de morir prematuramente. Así que, aunque la vida en Konoha era aburrida, la seguridad era irresistible. Sujeto a las reglas de Kyoichi, Orochimaru todavía tenía experimentos que realizar e investigaciones que realizar. No le importaba trabajar para Kyoichi y Konoha en estas condiciones. Kyoichi, mientras tanto, se había llevado a Nagato, porque su clon de Slug le había entregado un mensaje. Fugaku lo estaba buscando. Desde la última rebelión Uchiha, Fugaku había renunciado por completo al control de la fuerza policial. No había salido del recinto del clan en años, permaneciendo recluido en casa. Aquellos que sabían entendieron que Fugaku estaba atrapado entre dos opciones imposibles, completamente enredado e incapaz de desentrañar el lío del clan. Aquellos que no lo hicieron podrían pensar que simplemente estaba soportando dificultades y esperando su momento. Pero ahora, el hecho de que Fugaku hubiera venido significaba que la inteligencia que Inoka había traído de Ambu lo había sacudido hasta la médula. Fugaku ya no podía quedarse inactivo. Tenía que buscar a Kyoichi para aclarar asuntos e intercambiar información. Finalmente, al encontrarse con Kyoichi, Fugaku inmediatamente se inclinó levemente. Podía decir de un vistazo. Lo que estaba frente a él era solo un clon, no el verdadero cuerpo de Kyoichi. Pero en estos días, conocer al verdadero Kyoichi era casi imposible. Y además, para muchos asuntos. Discutirlos con un clon no fue diferente. Kyoichi-sama. Fugaku-senpai, no hay necesidad de formalidades. Últimamente he estado enterrado en aventuras, por lo que el verdadero cuerpo no ha tenido mucho tiempo. Si tiene asuntos urgentes, puede hablar directamente. Kyoichi no se molestó en la cortesía. En un momento como este, las palabras vacías eran innecesarias. Después de todo, el que necesitaba respuestas con más urgencia no era él. Sí. Kyoichi-sama, ya he escuchado los informes que Inoka trajo. Esos traidores de los Uchiha merecían su muerte. Pero tu especulación, me recordó a otra cosa. Fugaku hizo una pausa y luego continuó. Busqué en los registros y encontré una nota. Nuestro clan posee una técnica secreta. Izanagi. Procedió a explicarle los efectos de Izanagi a Kyoichi. Kyoichi reflexionó brevemente, luego asintió. Entonces, Fugaku-senpai, has llegado a algunas sospechas. Requerir tantos ojos, y tener un conocimiento tan íntimo de los Uchiha, el único que se me ocurre es, ese hombre de entonces. Fugaku suspiró. Al ver que Kyoichi no estaba sorprendido en lo más mínimo, entendió. Konoha debe haberlo sospechado durante mucho tiempo. No habían informado a los Uchiha simplemente para evitar arrinconar al clan. Después de todo, el clan acababa de pasar por una rebelión. La gente ya estaba inquieta. Si se les dijera esto encima, solo los sumiría más profundamente en el caos y sembraría más desconfianza en Konoha. Así que le explicó el trabajo de Izanagi a Kyoichi en detalle. Kyoichi frunció el ceño. Entonces, así es como Madara engañó al primer y segundo Hokage, usando esta técnica para fingir la muerte y escapar, incluso aprovechando la oportunidad durante la batalla para obtener la carne del primero, le reveló a Fugaku gran parte de la información que habían reunido. Fugaku escuchó, su corazón latía con fuerza. La información de Konoha era mucho más completa y mucho más aterradora de lo que había imaginado. Madara. ¿Qué demonios estaba tramando ese hombre? Eres el jefe de los Uchiha. Desde tu perspectiva, Fugaku-senpai, ¿crees que las acciones actuales de Madara podrían estar dirigidas a crear artificialmente Mangekyou Sharingan? He llegado a la misma conclusión.